Pasión por Cristo. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, para aquellos que son grato olor de Dios en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Jesucristo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte su botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados morarán allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Biblia, la única palabra que nosotros podemos decir que la palabra es la palabra santa de Dios. Como dice Salmo 12, versículo 6, dice que cuando Dios el Padre envía su palabra, 7 veces su palabra es purificada. Yo me pregunto, querido oyente, si Dios el Padre, que en absoluto no tiene ninguna necesidad de purificar su palabra, pero Él sí la purifica para enviarla y para enseñarnos lo santo que es su palabra. Si Él purifica su palabra, ¿cuánto más tenemos que purificar nosotros nuestras palabras?
Y la palabra del Señor, la Biblia, su Santa Escritura, nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para destruir las obras del diablo. Dios el Padre, en el principio, creó el cielo, los cielos y la tierra, pero en esa creación los ángeles todavía no estaban presentes. Presente estaba el Padre, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, llamado Ruach HaKodesh. Detrás de la creación, Dios el Padre creó los ángeles. Entre los ángeles habían 3 ángeles que destacaban. Uno, hoy en día todavía se llama Miguel, o Mijael, o Miguel. El otro se llama Gabriel. Y el otro, cuyo nombre no sabemos muy bien, el que llevaba en el cielo, ciertamente, solo lo podemos sospechar un poco, pero sabemos el nombre que lleva ahora. Habían 3 ángeles, ahora solo hay 2. El otro es llamado Belzebub, o llamado también Satanás, o llamado en griego diablo, o en latín Lucifer. Aproximadamente con 27 nombres aparece el diablo en la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice muy bien que al principio Dios, el Padre, detrás de crear los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, tomó barro y a ese barro lo formó. Interesante, querido, que dice la Biblia que en Génesis 1 Dios creó y en Génesis 2 dice Dios formó. También en Isaías nos habla que Dios el Padre creó y formó. Antes de ser formados, nosotros ya estábamos creados. El profeta Jeremías, a partir del capítulo 1, versículo 5, dice que nosotros ya existíamos en la eternidad con Dios el Padre. Ahí dice, antes de engendrarte en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te aparté, yo te llamé. Cuando Dios el Padre crea al ser humano, en Génesis 1, luego dice en Génesis 2 que Dios el Padre tomó barro y formó al ser humano. Nosotros, la Biblia, según lo que nosotros comprendemos de la palabra de Dios y está escrito en la carta de los tesalonicenses, dice que nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Principalmente nosotros somos un espíritu. Por eso nosotros somos muy sensibles para el mundo espiritual. Seas creyente o no, seas cristiano o no, Dios el Padre te ha dado la capacidad de percibir cosas que no se ven, cosas que no se captan con los ojos normales, que no se pueden ni oler, ni oír, ni ver con ojos normales. Pero tú sientes algo, tú lo percibes, porque esa capacidad es algo que Dios el Padre nos ha dado a todos. Somos un espíritu, o bajo esclavitud. Mientras no conozcas a Cristo, estás bajo esclavitud. El día que conoces a Jesucristo, tú como persona eres desatado, eres purificado, limpiado, eres rescatado de un reino a otro. O como dice el apóstol Pablo, somos desarraigados de un reino a otro. Y Dios el Padre formó al ser humano. Tomó barro, le sopló sobre la nariz y le compartió de su espíritu. Pero había pasado antes algo. Antes de crear al ser humano, en el cielo había pasado algo. Uno de los 3 arcángeles, dice la Biblia en Apocalipsis 12, que él hizo una rebelión y él mintió a 1/3 de las estrellas, que comprendemos que es 1/3 de los ángeles. Y ese dragón, llamado la culebra antigua, la culebra vieja, o también llamado Satanás, el diablo, él se llevó 1/3 de las estrellas, hizo una rebelión. Lo podemos leer todo
en el profeta Ezequiel y en el profeta Isaías, que nos lo describe muy bien. Y en Génesis, cuando Dios el Padre crea al ser humano, ese ex arcángel hermoso antiguamente que era, de repente Dios el Padre habla con ese barro rojo, esa tierra roja, en hebreo llamado Adamá o Adam. De repente Dios habla con esa tierra y le llama Adam. Y le dice a ese ser formado, dice, te doy un jardín y te pido que tengas cuidado de él. Puedes comer de todos los árboles, menos de uno. De ese árbol no puedes comer. Nosotros pensamos siempre que Adán y Eva comieron de una manzana. Pero la Biblia, en hebreo y también en griego, en la Septuaginta, en ningún momento habla de manzana, habla de fruto. En la Biblia, a partir del año 400 detrás de Cristo, traducida al latín, la Vulgata, que dice que era una manzana. Pero normalmente era un fruto. Y ese ser ex arcángel no soportaba rabiosamente, envidiosamente, no soportaba lo bueno que Dios el Padre era con esa tierra, ese trozo de tierra, Adamá. Y como en su naturaleza, de este principio es un homicida, de este principio es un mentiroso Satanás, para hacerle daño a Dios el Padre, como directamente es imposible hacerle daño a Dios el Padre, la mejor forma de hacerle daño a nuestro Padre Celestial es hacerle daño a lo que Él ama y aprecia. Y el diablo se metió con el hombre, le engañó, le encegó, torció las palabras de Dios el Padre. La mentira es tomar algo de la verdad y transformarlo. De ahí vive la mentira. Y el ser humano, al pecar, se puso bajo autoridad del pecado y del reino de Satanás. Pero Dios el Padre a la mujer le dijo, alguien vendrá de ti que le va a pisar la cabeza a la culebra. A la serpiente le va a pisotear la cabeza y lo va a destruir. Ese linaje, esa persona, Dios el Padre empezó y eligió un hombre llamado Abraham. Y a través de ese hombre Abraham, él luego, poco a poco, se reveló a ese hombre. Y ese hombre Abraham, dice la Biblia, que le confió, le creyó a Dios. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la confianza a Dios, la fe en Dios, provocó que este hombre fuera llamado Abraham el Justo. Él fue justificado por haberle creído a Dios el Padre. Dios el Padre, Él había prometido que iba a venir alguien para destruir el reino oscuro de Satanás. Hemos leído en Lucas 11 que mientras el hombre fuerte está armado, todo está en paz. Pero tiene que venir uno más fuerte. Y Dios el Padre le estaba preparando la venida a ese más fuerte. La Biblia dice en Gálatas 4, cuando el tiempo se cumplió. Cuando el tiempo se cumplió. Y Dios el Padre eligió a este hombre Abraham. Este hombre Abraham tuvo luego un hijo llamado Isaac. La sonrisa, el que se ríe. Y ese hombre Isaac tuvo luego dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y el Jacob, el segundo, era un personaje muy interesante. Porque él, por un plato de lentejas, él se apropió de la primogenitura de su hermano Esaú. Su hermano Esaú no sabía apreciar lo que Dios el Padre le dio. Y por eso dice la Biblia, he amado a Jacob, he odiado a Esaú. Y entonces Jacob, él tuvo 12 hijos. Y de los 12, el cuarto se llamaba Judá. Y Judá significa alabanza.
Y Dios el Padre, a través de ese Judá, Él eligió y Él decidió que a través de ese Judá iba a venir el prometido, o en hebreo llamado Mesías, el ungido. Y ese Judá tuvo diferentes hijos, una larga descendencia, hasta que un día un hombre llamado José, prometido con una jovencita llamada Miriam. La Biblia nos da dos árboles de descendencia, en Mateo y en Lucas. El uno nos da la genealogía de María y el otro nos da la genealogía de José. Son diferentes. Interesante. Y entonces, a través de esa mujer jovencita, Dios el Padre envió a uno de esos arcángeles llamado Gabriel. Y Gabriel le anunció a esa virgen Miriam, o llamado en español María, que ella iba a tener un hijo. Y ese hijo iba a venir a esta tierra no lo normal que era tener contacto con un hombre. Ese ángel dijo: Dios, el Espíritu Santo, vendrá sobre tu vida y en ti habrá un misterio, un milagro, que la Virgen tendrá un hijo. Y a ese hijo le vas a dar el nombre Yeshua o Yeshua, Jesús. Porque el nombre de Jesús significa el Señor salva, el Señor libera, el Señor sana. Y ese prometido por esa Virgen, él era aquel que la Biblia dice: pero cuando viene uno más fuerte. Dios el Padre, en su amor con nosotros, Él quiso tener contacto. Dios el Padre le encanta estar con nosotros. Él es un buen Padre, cariñoso, tan amoroso con nosotros. Tiene tanta paciencia. Pero, como dice el profeta Isaías 59, dice: yo no soy ciego y yo no soy sordo para ayudar o para huir o para ver, sino son vuestros pecados que han hecho un muro entre vosotros y entre mí. Y Jesucristo vino para quitar ese muro. Jesucristo, ¿cómo quitó el muro? Abriendo una puerta en el muro. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino al Padre. Es la puerta al Padre. Jesucristo es el pan del cielo. Él es la luz del mundo. Es el prometido, el anunciado, el deseado entre las naciones. Y ese hombre, Jesús, llamado también el carpintero, vivió 30 años. Una vida, vamos a llamarle normal. Pero no era tan normal. ¿Por qué no normal? Porque él nació santo. Y ese hombre, Jesús, fue el primero que Satanás no consiguió envenenar su vida, contaminar su sangre con el pecado. Ese joven nunca pecó, jamás, ni en los pensamientos, ni en los ojos, ni en su fantasía. En ningún momento conoció el pecado. Sí, se le acercó la tentación, pero él nunca gustó en sus labios ese amargo gusto del pecado. Y ese hombre, Jesús, un día fue a un río llamado Jordán, y allí había un pariente suyo llamado Juan el Bautista. Y Jesucristo se dejó bautizar por él. Y Juan Bautista reconoció quién era, que este era el que iba a bautizar en espíritu y en fuego. Y este hombre que se dejaba bautizar era el prometido que iba a destruir las obras del diablo. Este hombre, Jesucristo, él 3 años y medio vivió en público. Lo primero que hizo fue al desierto, fue tentado por el diablo, pero el diablo no consiguió de hincarle el aguijón del pecado. Este hombre, Jesucristo, vino del desierto y de repente los demonios salían. El reino de Dios se manifestó en poder. Toda enfermedad era sanada. Los que estaban oprimidos recibían gozo. La Biblia dice
el pueblo que estaba sentado en la oscuridad vio una gran luz. ¿Quién era la luz? La luz era una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino, anduvo allí por Israel 3 años y medio, echando demonios fuera, predicando la venida de ese reino que era prometido en el profeta Daniel, donde dice: en aquellos días de aquellos reinos, el Dios del cielo levantará un reino soberano sobre todos los reinos. Y ese hombre, Jesucristo, Él era el reino. Jesucristo, el Rey de los reyes. Y a donde Él estaba el reino. Ese reino provocaba que sordos eran sanados, ciegos recuperaban la vida, muertos se resucitaban. ¿Por qué? Porque vino un reino soberano sobre todos los reinos, el reino de Dios. Incluso cuando Él nos enseñó a orar, dijo: cuando vosotros oráis, tenéis que decir: oh Señor, tu reino venga. Y en Mateo capítulo 11 dijo que los violentos arrebatan el reino de Dios. Ese hombre, Jesucristo, 3 años y medio anduvo, y en una noche de repente fue tomado preso. Pero antes de ser tomado preso en un jardín llamado Getsemaní, en la montaña de los Olivos, a la afuera de Jerusalén, Él se sentó para celebrar una fiesta que había de los judíos, que es la Pascua, o en hebreo, el Pesach. Es el momento cuando el pueblo de Israel hace memoria a la salida tras 430 años de cautividad en Egipto. Dios el Padre, a través de un hombre, Moisés, liberó a ese pueblo de Israel. Y hoy en día todavía los judíos celebran el Pesach, la Pascua, la salida de la cautividad. Y este hombre, Jesucristo, con 12 de sus discípulos, luego iban a quedar 11, Él celebra esa Pascua. Y mientras están comiendo, Él toma pan, lo parte y dice: comed, este es mi cuerpo. Y luego, detrás de la comida, tomó una copa y dijo: tomad, bebed. Esta copa es la copa del nuevo pacto. Dios el Padre había prometido un nuevo pacto. El primer pacto que hizo Dios con el pueblo fue en una montaña llamada Horeb, donde Dios el Padre, a través de un hombre ya mayor de 82 años, Moisés, se reveló a través de los 10 mandamientos. Y Dios el Padre dio los mandamientos y el pacto al pueblo que había salido de la cautividad, al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, lo mismo que nosotros, con la tendencia a pecar, partió, rompió, anuló aquel pacto. Pero Dios el Padre, bueno, cariñoso, amoroso con nosotros, dijo: bueno, entonces voy a hacer un nuevo pacto. Y ese pacto es imposible destruirlo. Porque el primer pacto fue confirmado, el primer pacto fue testificado a través de la sangre de animales. Pero Dios el Padre dijo: un día vendrá uno cuya sangre, en su sangre, estará el pacto eterno que nadie puede destruir. Y esa sangre en aquella noche empezó a fluir. Aquel hombre, Jesucristo, cuando se levantó de la Santa Cena, se fue al jardín Getsemaní, a un jardín a la afuera de Jerusalén, a orar. Se arrodilló y dice la Biblia que estaba en agonía, tanto que sudaba sangre. En aquel momento de una inmensa presión, donde todos los poderes diabólicos del mundo se habían reunido para destruir a este hombre. Pero, como no tenían acceso a través de pecado, usaron a otras personas para que este hombre fuera crucificado. Antes de ser crucificado fue latigado. Al pegarle con el látigo, probablemente se le abrió la espalda, trozos de carne de la piel fueron arrancadas. Le pusieron una corona. Esa corona la metieron fuerte con un palo para que los pinchos se hincaran en la cabeza. Y la sangre fluía y fluía y fluía. Luego le dieron
un madero que lo llevara a una cruz, delante de las puertas de Jerusalén. Y cuando fue llevado, le quitaron la ropa, le metieron los clavos por las manos, lo subieron para arriba y luego le metieron los clavos por los pies. A la derecha, a la izquierda, habían otros dos con él crucificado. Pero lo que nadie sabía era que Dios el Padre había permitido, había organizado ese momento. El Dios eterno, Santo Dios, o como dicen los ángeles, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios el Padre preparó aquel momento para destruir una vez definitivamente el poder de Satanás. En aquella cruz, cuando fue elevada, el hombre que colgaba en aquella cruz era el juez de los vivos y de los muertos. Era Yeshua, era Jesucristo, Jesús Christos, el Hijo de Dios. Él era el inocente que por nuestros pecados fue a la cruz. En aquel momento, en aquellas 6 horas, cuando Jesucristo estaba crucificado y sufriendo allá arriba, Él allí tomó todo nuestro pecado. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido, en vez de ponerle una corona, le ponieron una corona de espinas. En vez de prepararle un trono, le prepararon una cruz. Pero lo que nadie sabía era que Adonai Elohim Israel, el Padre, y Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y el Hijo, Jesucristo, habían previsto aquel momento. Había un profeta que se llamaba Isaías, que había profetizado 700 años anteriormente que aquel momento iba a ser así. Y mientras Jesucristo estuvo en la cruz, Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestra enfermedad, Él tomó nuestra rebelión, Él tomó todo lo que nos separaba de Dios el Padre. Y a lo último, se inclina sobre los clavos de sus pies, para arriba se inclina para respirar. Porque cuando uno estaba crucificado, los pulmones se llenaban de agua y de sangre y no podían respirar bien. Se inclina una última vez, mira para arriba y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dijo eso, dijo: consumado es. Y dio un chillido grande, un grito grande. Inclinó la cabeza. Y en ese momento, dice la Biblia, que el velo que había en el templo, que separaba lo santísimo de lo santo, se rascó de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? Porque la salvación viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. En ese momento, cuando el creador del macrocosmos inclinó la cabeza, dice la Biblia que el sol se oscureció, se apagó. En griego dice, el sol se apagó. Y dice la Biblia que vino un terremoto sobre toda la tierra y oscuridad. ¿Por qué vino el terremoto? Porque tuvo que recibir la sangre. Cayó de Jesucristo, cayó allí al pie de la cruz. ¿Por qué se oscureció la luz? Porque el creador de la luz inclinó la cabeza, murió y bajó a un lugar llamado Hades. En ese lugar Hades ya le estaban esperando billones y trillones y millones de demonios. Y le estaba esperando el príncipe de las tinieblas. Le estaba esperando, pensando que él iba a tener la victoria. Pero de repente, ese hombre baja con las señales en las manos, de los clavos y en los pies. Y dice la Biblia que Jesucristo estuvo 3 días en el reino de los muertos, mejor dicho, en el Hades, y predicó a aquellos que estaban allí. ¿Y sabe lo que pasó, querido oyente? La muerte no lo pudo sujetar. ¿Por qué? Porque Jesucristo era inocente. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestra rebelión. Él murió por lo que nos separa de Dios el Padre.
Y allí, en aquel momento, le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Y entonces resucitó. Y al resucitar, dio una promesa y dijo: vendrá pronto alguien. Cuando Él venga, Él lo va a guiar en toda verdad. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y entonces el apóstol Pedro dijo: estos no están sobrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Adonai Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando vino esa persona, Dios, el Espíritu Santo, cuando Él vino, de repente, aquellos que habían pecado, aquellos que eran esclavos del pecado, de repente, como ellos fueron limpios por esa santa sangre que fue derramada en la cruz, al estar limpios, Dios, el Espíritu Santo, podía morar con ellos. Y ellos empezaron a anunciar un mensaje. No una nueva religión, no una nueva filosofía, sino era la venida de un rey y su reino. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y esos hombres, sin las posibilidades que nosotros tenemos hoy en día, sea con avión, sea con vehículos, sea con teléfono, sea con televisión, con lo que tenían, con lo poco que tenían, pero lo lleno que estaban. En 30 años cambiaron todo el imperio romano. ¿Por qué? Como al principio habíamos leído, si el hombre fuerte, armado está en su palacio, todo está bien. Pero hay si viene uno más fuerte. ¿Sabes, querido? Ese uno era Jesucristo. Él ató al hombre fuerte. Él destruyó el poder de Satanás.
Y luego, como dice Lucas 9, 1 y 2, Él nos dio poder sobre cada clase de demonio. O como dice Mateo 12, versículo 29 y Marcos 3, versículo 27. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata, y luego puede entrar y sacar sus bienes. En Lucas 10, versículo 19, dijo el Señor: He aquí, os doy poder de pisar escorpiones y culebras, y sobre todo el poder del maligno, y nada os dañará. Ese versículo era el cumplimiento de otro versículo del profeta Isaías que dijo: ninguna arma forjada contra vosotros prosperará. O lo que dijo el profeta Zacarías, que el Señor mismo sería un muro de fuego alrededor nuestra. Y sabes, querido oyente, el Mesías, Jesucristo, dijo antes de irse, dijo: ¿sabéis, queridos? El que cree en mí hará las mismas obras y hará obras mayores. Y esto es lo que hoy está pasando, querido oyente. Dios, el Espíritu Santo, presente, eterno, omnipotente, glorificando a Jesucristo, usa a personas débiles. Dios, el eterno, Ruach, Él usa a cada persona que con humildad se pone a su disposición. Dios, el Espíritu Santo, quiere glorificar solo a una persona, a Jesucristo. Y Jesucristo quiere solo glorificar a una persona, al Padre. Y el Padre quiere honrar a una persona, al Espíritu. Y el Espíritu nos quiere ayudar. Y Dios, el Espíritu Santo, hoy en día, en estos días, Él está esparciendo el reino de Jesucristo por todo el mundo. No hay ningún movimiento filosófico, económico, político, cultural, religioso, que crezca tan rápido como el reino de Dios. Por cada musulmán que nace en esta tierra, 3 cristianos, lo mínimo, son salvados. Cada día, aproximadamente, lo mínimo, se salvan 288.000 personas. Y cada día se abren 1.200 iglesias. Dios, el Espíritu Santo, está destruyendo el reino de Satanás. ¿Cómo lo hace? El apóstol Pablo, como hemos leído, nos dice que tenemos una batalla. Él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros, queridos, antiguamente no teníamos acceso al reino de Dios. Nosotros, por nuestro pecado, estábamos alejados de las promesas y de la ayuda del Señor. Pero en Cristo Jesús, las naciones fueron acercadas al corazón del Padre. Y el apóstol Pablo escribe aquí en la carta de los Efesios capítulo 6, nos dice que tenemos una guerra, una batalla, una lucha. Hay que diferenciar lo que es la guerra, hay que diferenciar lo que es la batalla y hay que diferenciar lo que es la lucha. Son 3 cosas diferentes. La Biblia dice: la guerra es del Señor, la batalla es de la iglesia y la lucha es algo individual. Tú y yo tenemos nuestras luchas propias, pero batallamos junto con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, contra los poderes diabólicos, sabiendo que la guerra ya está ganada. La guerra ya fue ganada por el Mesías, o como dice Apocalipsis: y vi uno en un caballo blanco, y su nombre fue la palabra de Dios. Y él salió venciendo para vencer. Qué lindo. Antes de salir ya había vencido. Él salió venciendo para vencer.
Y el apóstol Pablo aquí, en la carta de Efesios capítulo 6, nos describe una armadura. La armadura de un soldado romano que iba a la guerra. Los soldados que estaban vigilando Roma se llamaban pretorianas. De ahí viene la palabra Pretoria hoy en Sudáfrica. Y ellos eran los que vigilaban al César. Los soldados normales, las legiones, no podían entrar a Roma, estaba prohibido. Pero los soldados romanos tenían de diferente ropa, armadura, con la cual andaban día a día. Y cuando el apóstol Pablo nos describe aquí en Efesios 6 la armadura de Dios, nos describe la armadura de un soldado preparado para el combate. ¿Por qué digo esto? Porque el soldado romano tenía también armadura para el desfile, de decoración. Ten cuidado, querido oyente, que no vayas a la guerra con las armas de decoración. Tienes que ir con las armas afiladas que pueden destruir los poderes diabólicos. Y en estos días, querido oyente, voy a hacer con vosotros una serie sobre la armadura de Dios. Todas las próximas enseñanzas que voy a dar aquí en la Radio Dynamis, quiero compartir con vosotros y voy a desarrollar con vosotros el texto en griego, las palabras, la gramática, lo que el Espíritu Santo nos quiere describir aquí en Efesios capítulo 6. Pero antes de llegar a Efesios capítulo 6, déjame explicar algo sobre la carta a los Efesios. El apóstol Pablo aproximadamente escribió 14 cartas. Y 2 de ellas, por ejemplo, escribió llamadas las cartas en cadenas, que fue cuando fue encadenado, tomado preso. Bueno, el apóstol Pablo diversas veces estuvo preso y diversas veces le latigaron, diversas veces se hundió con el barco. Como vemos, era un hombre lo mismo que tú y yo. Y en la última vez que le tomaron preso, cuando fue llevado hacia Roma, él estuvo 2 años en Cesarea, encadenado. Y luego de ahí fue llevado preso a Roma para presentarlo ante el César. En ese tiempo, el apóstol Pablo, encadenado. Y ahora viene lo interesante. El apóstol Pablo estaba encadenado a un romano. Los presos normalmente iban con una cadena encadenado a un romano. Si intentaba escapar no podía porque estaba encadenado. Y en ese momento cuando está encadenado el apóstol Pablo a ese romano, también lo podemos leer en Hechos capítulo 12, donde el apóstol Pedro estaba encadenado a los soldados. Y cuando el apóstol Pablo está encadenado a este romano, escribe 3 cartas. Una de ellas se perdió, o mejor dicho, no quiso el Espíritu Santo que la encontramos, que es la carta a Laodicea. Y las otras 2 cartas eran la carta a la iglesia en Efesos y la carta a la iglesia en Colosea o Colosé, conocida como la carta de los colosenses. Las 2 cartas, la carta de los Efesos a los Efesos y la carta a los colosenses, son muy interesantes porque tienen paralelamente los mismos pensamientos, solo con otro lenguaje. Te aconsejo, querido, que leas la carta de Efesos y de los colosenses. Muy interesante. Interesante es que en la iglesia, o mejor dicho en la ciudad de Éfesos, el apóstol Pablo estuvo aproximadamente en los 3 viajes que él tuvo, pero él estuvo allí aproximadamente 3 años y medio. En la iglesia de Colosenses, él nunca estuvo. Él no la abrió. La iglesia en Colosea fue inaugurada, o mejor dicho, engendrada por un hombre llamado Epafras. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los Éfesos.
¿Por qué esta carta es tan interesante? Porque esta carta o esta ciudad es de todas las ciudades, incluso Jerusalén, en la carta de los Hechos y en todas las cartas de Pablo, la ciudad más mencionada. Por ejemplo, la carta de Éfesos era escrita a la iglesia en Éfesos, en aquellos tiempos una de las iglesias más grandes que existían. Y el apóstol Pablo escribió 2 cartas también a uno de sus discípulos, llamado Timoteo. Y Timoteo era el obispo, o el pastor, o el obispo, como le llames, de la iglesia en Éfesos. Interesante que en Éfesos también vivía la madre de Jesús, María, con el apóstol Juan, allí en Éfesos. Interesante. Y también la carta de Filemón fue escrita hacia Éfesos. Y la primera iglesia que se menciona en Apocalipsis es la iglesia en Éfesos. Y Pablo permaneció 3 años y medio en Éfesos. Éfesos era la ciudad principal de la adoración de un demonio llamado Diana. Y allí, en Éfesos, Pablo tuvo los ataques y las confrontaciones más fuertes, diabólicas, en su ministerio. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Éfesos. Es interesante que en ninguna otra carta, ningún sitio del Nuevo Testamento menciona tantas veces este pensamiento. En total, más de 41 veces, dice, en 6 capítulos, dice, en Cristo o en Él. Más de 41 veces, dice, en Cristo, o otro pensamiento que menciona es, en Él. Y ¿sabe lo que es interesante, querido oyente? Que Dios el Padre nos presenta a través del Espíritu Santo la armadura de Dios, no al principio de la carta, sino al final. ¿Por qué? Porque antes que te enfrentes a los poderes diabólicos, tú tienes que saber quién eres. Y hay 2 revelaciones principales en nuestra vida que tenemos que saber. Primero, ¿quién es Jesucristo en mí? Y segundo es, ¿quién soy yo en Jesucristo? Eso, la carta de los Éfesos, del capítulo 1 al capítulo 5, si lo leemos, lo aprendemos muy rápido, fantásticamente. Y entonces el apóstol Pablo nos describe que hemos sido elegidos con el pueblo de Israel. Nos describe que somos predestinados. Describe que a través de nosotros Dios el Padre anuncia a los poderes diabólicos la grande sabiduría de Dios. Luego nos describe sobre los ministerios en la iglesia y cómo nos tenemos que comportar como padre de familia, como madre, como hijos. Todo en la carta de Éfesos. Y luego llega a Éfesos 6 y dice en versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en las próximas enseñanzas vamos a aprender aquí, querido oyente, sobre la armadura de Dios. Y esto hoy fue una breve introducción para un seminario que yo en diversos sitios he dado, pero ahora el Señor me dijo que lo hiciera de nuevo a través de los medios radiales de la radio. Y a partir de mañana vamos a aprender las próximas plenarias y enseñanzas sobre la armadura de Dios. Shalom.